Pues empezaremos con las bacterias, las cuales son organismos unicelulares que causan enfermedad por invasión o por la liberación de toxinas. La que sigue, por favor. Aquí, bueno, no sé si se alcance a ver bien, pero pues es una lista como de de los agentes y qué es lo que causan y dónde es donde dañan. Tenemos principalmente pues Streptococcus pneumoniae, que causa meningitis, o el agente que causa la otitis media, que es el neumococo. Neumonía adquirida de la comunidad, causada igual por Streptococcus pneumoniae. También aquí están las enfermedades de transmisión sexual. Las principales serían clamidia trachomatis. Trachomatis, ajá. Perdón, sí. Treponema pallidum, que es el de la sífilis. Uh-huh. También tenemos infecciones urinarias en las que está Escherichia coli. Y bueno, hay algunas de los agentes que pueden vivir en nuestro organismo sin tener que causar necesariamente una infección. Pero debido a, pues, ¿cómo se dice? A cambios en el ambiente, es cuando se desarrollan las infecciones, bueno, las enfermedades infecciosas. La que sigue, por favor. Ahora vamos con los virus. Estos son partículas más pequeñas que las bacterias. Tienen material genético que requieren invadir una célula huésped para poder multiplicarse. La que sigue. Aquí igual tenemos un listado de de los virus que causan infecciones. Está en inglés, pero bueno, ahí tenemos el adenovirus, el Epstein-Barr virus, los de Coxsackie, el Coxsackie virus. Tenemos los que causa la varicela, que es el zóster, entre otros. Lo que sigue. Los hongos, estos son organismos eucariotas que pueden ser levaduras o mohos, causan infecciones superficiales, más que nada en la piel, o sistémicas. La que sí. Aquí tenemos la lista. La más común pues es cándida, como les digo, esta normalmente la tenemos en nuestra flora, pero pues hay determinantes para que cause una infección. La que sigue. Y por último, en la clasificación pues están los parásitos. Estos organismos viven sobre o dentro de otro organismo. Entonces pueden ser protozoos, que son unicelulares, y los helmintos, que son como tal gusanos. A la lista de los parásitos, principalmente Giardia lambia, bueno, en protozoos, Giardia lambia, que causa la giardiasis, el leishmania, que causa la leishmaniasis, el toxoplasma gondii, que es para la toxoplasmosis, y en el mintos entran los tremátodos, los céstodos y los nemátodos. La que sigue, por favor. Cualquier enfermedad infecciosa pasa por estas etapas, que es principalmente el periodo de incubación, que es cuando entra el agente causal, el periodo prodrómico, que es cuando ya aparecen síntomas leves, o sea, todavía no son específicos como para decir qué infección es, y ya el periodo de estado, en este ya es como más, aparecen los síntomas más característicos de cada enfermedad. Está el periodo de declive, en el que el paciente mejora y causa menos contagios. Y ya por último, el periodo de convalecencia. En este desaparecen los síntomas y hay una recuperación total. Doctora, aquí un comentario. Estoy de acuerdo en este cuadro, sin embargo, yo pienso que debe haber también un periodo donde tiene uno el contacto o la exposición. El ejemplo más o menos vamos a tratar de ponerlo con respecto a la tabla, es que en el periodo de contacto, en el COVID, que es lo que vivimos todos, pues era la exposición ante las gotitas esas de flush con alguien que tenía la infección, y puede hacer la inoculación por los ojos, por las mucosas, ya sea orales o nasales, y entonces entraba en nuestro cuerpo el microorganismo y tenía un periodo de incubación que más o menos duraba 5 días, y de ahí empezamos con sintomatología, ataque al estado general, y después empezamos ahí con mucha tos y ¿cómo se llama? Estornudos y las molestias, fiebre, dificultad respiratoria, todo eso, ¿no?
y después tenemos un periodo de convalescencia, más o menos. Bueno, la enfermedad obviamente depende de la evolución del paciente. A veces era tan importante que el paciente fallecía, o muchas veces pues el paciente tenía una mejoría y después tenía un periodo de convalescencia. ¿Se acuerdan ustedes que decíamos? Más o menos entre 10, 15 días, donde uno no debe de estar en contacto, y después lo han ido acortando, ¿no? Más o menos esa es la circunstancia que debemos de contemplar en todas las enfermedades infecciosas. Son relativamente agudas, pero no superagudas. Entonces siempre deben de ustedes considerar para un diagnóstico encontrar el momento de que pudo haber tenido contacto con el agente infeccioso, para que ustedes tengan la posibilidad de hacer alguna atención, porque si ya ustedes están viendo que el paciente está en periodo de declive y ya está mejorando, pues a lo mejor nada más el tratamiento sería más sintomático que antiinfeccioso, ¿verdad? Porque ya no tendría mucho sentido. Ese tipo de situación son las que ponen todos los demás a juicio del médico, ¿verdad? Entonces es muy importante que nosotros tengamos esta información y la podamos hacer ágil. Gracias, doctora. Ok, gracias. Bueno, para empezar con el diagnóstico, bueno, pues el diagnóstico clínico pues es prácticamente la elaboración de la historia clínica. En esta pues se tiene que basar principalmente en la evaluación de los síntomas, en los cuales los más comunes son fiebre, tos, diarrea y erupciones. Bueno, el más común pues sería fiebre, es lo que indicaría que hay una enfermedad infecciosa. Es, por decir así, el síntoma cardinal, pero no siempre puede encontrarse fiebre, y también no toda fiebre es enfermedad infecciosa. También se debe de preguntar antecedentes, pues si el paciente viajó, si estuvo en alguna zona de exposición, si tiene todas sus vacunas, entre otras cosas. Y pues se debe de realizar una exploración física y minuciosa, una exploración física minuciosa y completa. En esta se deben de evaluar pues si hay lesiones cutáneas, como exantemas, enantemas, si hay lesiones por picadura, si hay datos, bueno, cosas características de alguna tiña por hongos. También se debe evaluar si hay adenopatías periféricas. Estas son características en enfermedades como toxoplasma, tuberculosis o en VIH. Se debe de revisar lo que es cabeza y cuello, para ver si hay otitis, faringoamigdalitis, signos de infección odontológica. También se debe revisar el fondo de ojo para ver si hay uveitis, endoftalmitis, entre otras características. También se debe realizar una exploración cardiopulmonar, para ver si hay alguna anomalía. Exploración de genitales para ver si hay úlceras, como los chancros, que son característicos, y un tacto rectal para evaluación de la próstata, para ver si hay abscesos prostáticos o prostatitis. Y también es importante el examen neurológico para ver si hay signos meningios o focalidad motora o sensitiva. La que sigue, porfis. Y bueno, empezando con el diagnóstico paraclínico, pues este es más que nada el conjunto de todos los estudios de laboratorio e imagen que se utilizan para confirmar la sospecha clínica que llegue a tener el doctor, y para ya identificar el agente causal y poder dar un tratamiento. La que sigue, por favor. Empezaremos con los estudios microbiológicos. Tenemos los que son tinción y microscopía. Tenemos la tinción de Gram, que esta es para, bueno, las bacterias Gram positivas se tiñen de violeta por la retención del complejo cristal violeta, y las Gram negativas no retienen el complejo y se tiñen de color rojo. Esta ayuda a determinar características morfológicas y es útil para poder indicar antibiótico. También tenemos la tinción de Giemsa. Esta es útil en el diagnóstico de algunos parásitos como malaria y babiosis. La que sigue, por favor.
Otra de las tinciones es la tinción de Siem-Nielsen. Esta tiñe y permite observar bacilos ácido-alcohol resistentes con modificaciones. Se pueden observar ya sea parásitos o algunas bacterias. Y tenemos tinción azul lactofenol. En esta se permite observar, detectar hongos en algunas muestras de tejido. También otro de los estudios microbiológicos, pues son cultivos, ya sea de sangre, de orina, de heces, de esputo, de líquido cefalorraquídeo. En estos, pues se aíslan los microorganismos en medios específicos y también se puede realizar el antibiograma para poder ver qué antibióticos, a qué antibióticos no tiene resistencia el paciente. Sí, doctora, un comentario breve. Respecto a lo que dice la doctora, muy cierto, hay que hacerle a todos lo que nosotros obtengamos, ya sea piezas que se mandan a patología, pero todas las secreciones, cuando haya algún fenómeno de enfermedad, tenemos que cultivarlo. Se puede cultivar todo, entonces es importante que ese cultivo también sea solicitado con un antibiograma. ¿Eso qué quiere decir? Que el resultado de lo que se obtiene se pueda exponer a diferentes antibióticos y saber cuál es el que tiene mejor resistencia o quién tiene la mejor sensibilidad para que se le dé el medicamento óptimo y así no estemos nosotros, ay, que no le funcionó este, ahora vamos con este. Eso es muy importante. Traten de tenerlo como rutina para todos sus pacientes, por favor. Gracias, doctora. Sí. La que sigue. También tenemos pruebas de antígenos como la inmunocromatografía, que son los test rápidos que pues hicimos también cuando estuvo lo del COVID, pero pues también se usa para enfermedades de VIH y eso. También pues una prueba de ELISA para detectar proteínas específicas del patógeno. Otras son las pruebas moleculares, como sería la PCR, que es para una identificación rápida y sensible de ya sea de bacterias, virus o parásitos. Ahora tenemos estudios serológicos en los que entra la detección de anticuerpos. Esta es más útil para infecciones virales y algunas bacterias. Si se encuentra IgM, pues es de alguna infección aguda, y si se encuentra IgG es de una infección pasada. La que sigue. Tenemos las pruebas de aglutinación o fijación de complemento. Estos ya actualmente son menos usadas, pero sí se puede utilizar para fiebre tifoidea, brucelosis. Sí, la que sigue. En los estudios generales de laboratorio se puede realizar una biometría hemática en la que si hay neutrofilia, pues indicaría que hay una infección bacteriana. Si hay linfocitosis, indicaría una infección por virus, y eosinofilia, pues sería por parásitos. También la procalcitonina si suele estar elevada en infecciones bacterianas graves. En los estudios de imagen, pues entra lo que es la radiografía. Esta es la más utilizada por su accesibilidad y relación costo-beneficio. Aunque pues, no detecta alteraciones en una fase precoz. También tenemos el ultrasonido, la resonancia magnética, ecografía y tomografía axial. También ya como más específico podrías utilizarse los de medicina nuclear, que sería una gammagrafía, perdón. La que sigue, por favor. Un segundo, doctora. Efectivamente, hay los estudios de imagen, pues son estudios que detectan ya situaciones muy particulares y lo detectan a grosso modo, o sea, de una manera muy general. ¿Cuál sería, es una pregunta para todos ustedes, cuál sería la imagen que ustedes esperarían encontrar en una placa simple, una radiografía convencional, sin material de contraste, en un paciente con una infección?
áreas de condensación, doctor, pensando como en una neumonía o algo así. Muy bien, en el pulmón, esa es la respuesta perfecta. Pero, por ejemplo, en una extremidad que tuviera una infección. Ustedes han escuchado hablar del famoso pie diabético, ¿verdad? Que es una entidad infecciosa que se genera en los pacientes con diabetes mellitus de larga evolución, que genera cambios en la circulación, en la micro y en la macrocirculación de la extremidad, y hace que éstas pierdan y tengan isquemia. A veces se necrosan y pueden tener dos componentes, una necrosis seca o una necrosis húmeda, una gangrena seca o húmeda. Y le tomamos una placa. ¿Qué alteraciones de infección que dicen ustedes? No, esto tiene que atenderse no con antibiótico, tiene que escalar el nivel de atención. ¿Cuál sería la imagen evidente, contundente, que tienen ustedes que darle un manejo más agresivo? ¿Alguien? ¿Es como un área radiopaca en la extremidad, doctor, en la parte del hueso? Pudiera Digo, ser. radiolúcida, perdón. Pudiera ser que identifiquemos cambios en la densidad ósea. Sí, efectivamente, inclusive pudiéramos ver cambios de descomposición lítica, así se denomina, cambios líticos en el hueso. O sea, el hueso empieza como a deshacerse. Eso es también muy cierto, y que pudiéramos encontrar en sitios donde hay, digamos, tejido óseo. Pero si hablamos de las partes blandas, ¿cuál sería la imagen clásica de infección? Que con eso yo no quiero operar a un paciente, me voy a dormir, pero llegas y me dices, mire, doctor, tiene esto, aquí está en la placa. Y yo voy a decir, bah, prográmalo, vamos a operarlo. Ahí no me puedo hacer pato. Razonen, si estamos hablando de que la extremidad tiene poco, digamos, poco aporte sanguíneo, por tanto tiene hipoperfusión, ¿qué tipo de bacterias deben estar allá? Anaerobios. Anaerobios, exactamente. ¿Y qué generan los anaerobios? Gangrena. Exacto. ¿Y cómo se ve? Como un gas. Justamente. Muy bien, excelente. O sea, eso es lo que tienen ustedes que ir así en concreto. Toman la placa y tienen que fijarse si hay zonas de gas en el tejido, si hay enfisema subcutáneo, ¿verdad? Porque como tú bien dices, los anaerobios comúnmente son formadores de gas, y ese gas en las placas se ve como burbujitas negras, como pequeñas bombitas, manchitas negras, que motean el tejido. Y entonces, ante esto, estamos hablando de una superurgencia. ¿Ya les digo? Sí, síguele. La que sigue, por favor. Bueno, ya entrando en el tratamiento, pues obviamente igual se trata dependiendo de qué clasificación esté la infección. En las bacterianas es en la que se usan los antibióticos. Este debe de ser dirigido según el cultivo y el antibiograma. Tenemos distintos tipos de antibióticos. Tenemos los betalactámicos, perdón, en donde entran las penicilinas, las cefalosporinas, carbapenémicos. Esta sería para tratar enfermedades como neumonía, meningitis, infecciones de piel y urinarias. Después tenemos los macrólidos, donde entra la acitromicina, claritromicina, y es más para infecciones respiratorias atípicas, y tosferina. Tenemos aminoglucósidos, donde entra la gentamicina y la micacina. Esto es para infecciones en una sepsis grave, infecciones urinarias muy complicadas.
tenemos quinolonas como el ciprofloxacino y el levofloxacino. Este es para infecciones urinarias, gastrointestinales y respiratorias. Y tenemos tetraciclinas, como la doxiciclina, que es para rickettsiosis, clamidias y brucelosis. Y glucopéptidos, que como la vancomicina, que sería para enterococos resistentes. La que sigue, por favor. Gracias, doctora. En las infecciones virales, pues la mayoría son autolimitadas, es decir, que el propio organismo las combate. A veces se dan antivirales, pero muchas veces no es necesario más que llevar un tratamiento sintomático, es decir, controlar la fiebre, si hay tos, controlar la tos, pero pues así en sí un antiviral no es tan necesario. Solo en algunos, como la herpes virus, se da pues el aciclovir, en el citomegalovirus, el ganciclovir, en influenza A y B, o cetalmivir o zanamivir, en el sincitial respiratorio, ribavirina, en casos graves. En el VIH, pues se da una terapia antirretroviral combinada. En la hepatitis B crónica se da tenofovir o entecavir. Y en la hepatitis B se da antivirales de acción directa, como el sofosbuvir, ledipasvir, entre otros. En efecto, doctora, perdón otra vez la interrupción, como efectivamente la doctora lo acaba de decir y que eso me gustaría que quedara pues subrayado, hay pocas enfermedades de origen viral que tenemos la capacidad de modificar con medicamentos, los acaba de denunciar la doctora. Seguramente que cuando ustedes sean médicos formados y estén ejerciendo, tendrán en el arsenal propio muchos más medicamentos y en algún momento los virus pasarán a ser como las bacterias, agentes potencialmente sometibles, manejables, con medicamentos que no generen tantos estragos. Por eso es ilógico a una infección viral que le demos antibióticos porque eso no sirve. Gracias, doctora. Adelante. La que sí. En las infecciones fúngicas, pues se dan antifúngicos que se eligen según localización especie. También tenemos distintos grupos como los polienos, que sería anfotericina B, que se da en infecciones sistémicas graves como la criptococosis y la mucormicosis. Tenemos los azoles como el fluconazol y triconazol, todos los que terminen en azol. Esto se da para tratar candidiasis, aspergilosis y histoplasmosis. Casi todos los que terminen en azol, como dices. Sí, bueno, casi. El metronidazol no. Pero sí es algo bueno. Está bien, adelante, doctora, adelante. Las equinocandinas, como caspofungina, micofungina y anidulofangina. Esta es para candidiasis invasiva y aspergilosis refractaria. Y pues ya tenemos otros como la terbinafina, que se da para tiñas, y la grisiofulvina, que se da para dermatofitosis. Bien. Y ya por último tenemos para las infecciones parasitarias, pues se da tratamiento antiparasitario específico según especie. Como les dije, se divide en protozoarios, helmintos y ectoparásitos. Para los protozoarios, como por ejemplo amebiasis, se da metronidazol más luminal. Así es. En yardiasis se da metronidazol o tinidazol. En la toxoplasmosis se da pirimetamina más sulfadiazina más ácido folínico. En la malaria, pues depende de la especie y la resistencia, se da cloroquina, artemisina, mefloquina, entre otras. Para enfermedad de Chagas se da benznidazol o nifortimox. Y para leishmaniasis se puede dar anfotericina B, liposomal. Para los helmintos se da, hay distintos como la ascariasis, se puede dar albendazol o mebendazol. Para la teniasis, praziquantel. Para la cisticercosis se da albendazol acompañado de corticoides.
Para la esquistosomiasis se da praziquantel. Y ya por último, para los ectoparásitos, pues en escabiosis, que es la sarna, se da permetrina tópica. Y para pediculosis, que son los piojos, se puede dar permetrina o ivermectina. Ya sería todo. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Tu articulito, doctora? Sí, cierto, me falta el artículo. Deja que lo pongan. Bien, compañeros, como se dan cuenta, las enfermedades infecciosas es algo que vamos a estar en contacto muy cercano toda nuestra carrera. ¿Por qué? Porque por desgracia son de las enfermedades más comunes que existen y es bien importante de entrada saber a qué tipo de enfermedades se refiere, si son de origen bacteriano, fúngicas, de protozoarios o parasitarios o virales, y ya dependiendo de eso podemos nosotros ofrecer el mejor tratamiento para que nuestros pacientes se recuperen pronto, sin secuelas y con el menor daño posible a su economía y a su desarrollo social. Tenemos nosotros una gran responsabilidad, por eso insisto que esta situación pues la podamos manejar de la manera más correcta. Obviamente va a haber niveles de atención donde nosotros no debemos de abarcar en el primer nivel. O sea, si tenemos una infección por fúngicos, por hongos profundos como una mucormicosis, estaría de más darle tratamiento porque pudiera ser necesario tratamiento quirúrgico más el acompañamiento en terapia intensiva, más el medicamento antifúngico vía intravenosa a largo plazo, ¿no? Que necesite un catéter puerto para que se le pueda administrar. Ahí sí el nivel cambia drásticamente, pero nuestra satisfacción será poder hacer un buen diagnóstico que nos dé la oportunidad de poder pues presentar ese paciente al nivel que corresponda. Adelante, doctora. Ya por último, el artículo que yo escogí se llama Enfermedad infecciosa como paradigma evolutivo. Bueno, en la página en la que lo encontré estaba en español, pero ya al descargarlo me apareció en inglés. Pues habla de que las enfermedades infecciosas deben entenderse como desde una perspectiva evolutiva. O sea, es decir, tanto los microorganismos como los seres humanos vivimos en una relación de coevolución. Los agentes infecciosos de los que ya hablamos evolucionan, mutan, cambian. Y pues así como las enfermedades infecciosas, pues aparecen nuevas que no conocemos y a la par tiene que irse pues modificando los tipos de diagnósticos para que se vayan pues adaptando a las nuevas infecciones. Pues bueno, es una interacción compleja. Una infección no siempre lleva a una destrucción. Se puede vivir con infecciones pues de una manera armónica. Bueno, como dije, pues se deben de tener nuevas herramientas en la biología, tanto molecular como genética, para poder enfrentar las enfermedades infecciosas de una manera correcta. Doctora, ¿de qué año es tu artículo? Que por más que le pongo zoom, no alcanzo a ver. Dice el volumen no sé qué, el número tanto de octubre, diciembre, pero no alcanzo a ver bien. Porque efectivamente las enfermedades infecciosas han evolucionado y como tú dices, estamos ante la presencia de 4 grupos grandes, ¿verdad? Sin embargo, no sabemos si en algún momento aparezca un otro grupo y nos genere algún otro tipo de infecciones, ¿no? Y con toda seguridad en el pasado, nuestros antepasados no tenían conocimiento. Por ejemplo, acá los aztecas no tenían relación con algunas enfermedades virales. Fue el caso de la conquista, cuando la viruela diezmó a la población mexica y por eso es que los españoles conquistaron Tenochtitlán. Ese es el ejemplo más claro, ¿no?, de la evolución.
pero bueno, eso es importante. Y eso de convivir con las infecciones, pues sí, suena un concepto un tanto paradójico, porque teóricamente podemos definir como la salud, como la ausencia de enfermedades, ¿no? Entonces no tendríamos salud si somos así tajantes con ese concepto. Sin embargo, hay enfermedades como el VIH, donde los pacientes actualmente con el manejo de los medicamentos retrovirales, con sus esquemas que tienen, pueden llevar una vida relativamente normal, en condiciones de casi control de la enfermedad. O sea, sí el término convivir con la enfermedad infecciosa pudiera aplicarse, ¿verdad? Pero en esencia es un término bastante relativo, donde pues la infección en general, si no se controla, termina con nuestra vida. Entonces, ¿de qué año es el artículo? ¿Te acuerdas? ¿O me puedes decir? Aquí está volumen no sé qué. Ah, sí, ya le vi, es de 1997. Pues ya es muy viejito. Tienes que Sí. buscar algo más reciente. O sea, Ajá. los artículos, cuando a ustedes les pidan artículos, deben ser cuando menos de así muy viejitos 2 años. Entonces, del 97 todavía ni nacías. Estoy seguro No, que hay varios artículos, pero eran como nada más de las definiciones y yo dije, pues no. sí, te entiendo, pero sí tienes que buscar algo más reciente. Muy bien, bueno, pues vamos con el siguiente tema. La llamada ya se va a cortar. Jefe de grupo, por favor, si cortas esta y pones la próxima llamada en lo que se prepara, compañero, que nos va a hacer favor de comentarnos su tema. Yo les voy a hablar acerca de la fiebre de origen no determinado. Regularmente, este tipo de patología, la verdad es que está muy poco estudiado. No encontré muchos artículos de esto y en los libros, pues es un tema bastante corto. Sin embargo, pues hice una investigación y un compendio de información y es lo que les voy a presentar. Vamos a empezar con la definición que los artículos más nuevos manejan y es una fiebre que se va a caracterizar por una elevación persistente de la temperatura corporal de 38.3 mayor o igual grados centígrados y esta va a tener una duración mayor o igual de 3 semanas. En pacientes pediátricos se maneja una duración mayor o igual de 8 días. También pues, se va a caracterizar por una ausencia de un diagnóstico inicial en una evaluación ambulatoria u hospitalaria. Vamos a encontrar que este tipo de fiebre no se va a asociar con alteraciones en algunas pruebas básicas, como lo podrían ser radiografías de tórax, análisis de orina o hemocultivos. Esto no quiere decir que no haya un patógeno detrás de este tipo de patología, sino que al contrario, es un patógeno que nos está causando una fiebre, sin embargo no tiene o no cumple con el cuadro típico que regularmente nos podría llegar a presentar. Samuel, si me permites un comentario, perdón la interrupción. Compañeros, bien importante porque fiebre de origen desconocido es un tema bien apasionante y bien interesante porque ahí es donde se ponen a prueba nuestros sentidos clínicos y nuestros conocimientos. Déjenme comentarles que efectivamente, como dice el doctor, no es una situación común, pero tampoco es una cosa, no es una rareza, es algo que se llega a presentar. Y en ese sentido, quiero comentarles que llegan pacientes que dicen, es que sabe qué, yo tengo fiebre en la noche, si esto y lo otro, ¿no? Y nuestro pensamiento crítico inicialmente por inercia nos jala hacia un problema infeccioso, pero no únicamente son infecciosos, ¿no? Deben de cumplir ciertos criterios clínicos para poderlos encuadrar dentro de una patología o un grupo de patologías. Por ejemplo, si esto se acompaña con sudoraciones, con pérdida de peso y lo vemos muy pálido, pudiéramos sospechar en un problema neoplásico, ya sea de origen de tejidos sólidos o de tejido hematopoyético, ¿verdad? O sea, sangre. Pero también podemos pensar en un problema
de tuberculosis, un problema de VIH, un problema reumatológico. Entonces, como les repito, deben de ustedes aguzar, ponerse muy atentos hacia dónde marca la pauta de la enfermedad para que la puedan abordar de manera adecuada. Y esta es digamos, la razón de ser de esta pequeña plática que el doctor nos va a seguir comentando. Gracias, Samuel, por favor. Sí, doctor. Bueno, dentro también de la fiebre de origen desconocido, nos van a marcar una clasificación de 4 puntos principales. El primer punto y la primera clasificación va a ser una fiebre de origen desconocido de forma clásica. Esta se va a caracterizar por una duración de 3 semanas sin alguna causa identificada y es de aquí cumple un criterio que hablaba el doctor. El criterio es 3 días de evaluación hospitalaria o más de 3 consultas ambulatorias seguidas. Es decir, nos llega un paciente con una fiebre en la noche, nos llega un paciente pues febril y tras 3 días en el hospital, después de pruebas, después de cultivos, pues no se encuentra una bacteria asociada, ¿no? O en 3 consultas diferentes que tenga tal vez la primera consulta, el paciente nos presente fiebre, nos presente disnea y nos presente tos, y en la segunda consulta solo nos presente la tos o en la tercera consulta solo nos presente la fiebre. En este tipo de criterios es donde se va a basar este primer punto de clasificación. Siguiendo con el segundo punto, nos va a marcar una fiebre asociada al cuidado de la salud o de forma nosocomial. Esta es, pues, común dentro de personal de salud y de pacientes que llegan a estar hospitalizados más de 3 días en algún tipo de sala o de plataforma en el hospital. Esto o este criterio se va a basar en que al principio de la internación, de el ingreso al área del hospital, no va a presentar ninguna infección ni en su periodo incubatorio. Va a ser un diagnóstico incierto después de 3 días de evaluación. Esto, como les repito, no quiere decir que no haya alguna bacteria detrás de esto, que no haya algún hongo, simplemente es que no cumple con un cuadro típico. Siguiendo, vamos a tener una fiebre relacionada con una inmunodeficiencia. Esta va a ser común en pacientes con VIH, neutropenia o después o posterior a un trasplante. Trasplante de cualquier tipo, inclusive se puede incluir en este criterio donaciones de sangre y plaquetas. Sí, Samuel, otra vez yo el metiche. La pregunta es para los compañeros, ¿por qué en el trasplante se puede presentar este tipo de fiebre? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por activación del sistema inmune, doctor? Más bien por inhibición del sistema inmune. Acuérdate que con el trasplante existen rechazo de los antígenos mayores de histocompatibilidad. Esa es la primera situación. Lo mismo que pasa cuando hay una transfusión de sangre. Ahorita les voy a dar otro tip. Resulta pues de que si nosotros trasplantamos a un paciente, se tiene que inmunomodular. Y básicamente eso quiere decir inmunodeprimir. Se utilizan esteroides o algunos medicamentos más nuevos que actúan como moduladores para que no exista el rechazo, porque al final de cuentas es un cuerpo extraño. Esto puede generar desde una infección por hongos principalmente, reactivar virus o de plano permitir la entrada de algún proceso infeccioso y darnos fiebre persistente. El mismo efecto de rechazo puede provocar fiebre. Entonces es bien, pero bien importante considerar esta otra parte. Ahora, ahí va el tip para que cuando pasen visita no les pregunten, y si les preguntan sepan qué contestar. ¿Por qué razón no se debe de transfundir un paciente oncológico? Cuando está en proceso
de diagnóstico o sobre todo en tratamiento. ¿Qué es lo que genera una transfusión sanguínea? Porque está inmunocomprometido. Más bien, sí, un proceso oncológico genera un paciente inmunocompromiso, pero resulta que la transfusión de sangre en general permite acentuar ese momento de inmunocompromiso. Entonces traten de no transfundir a sus pacientes oncológicos, porque de alguna manera abren la puerta a que sus defensas se abatan un poquito. Adelante, Samuel. Muchas gracias, doctor. Adelante. Y bueno, como último punto de esta clasificación, vamos a encontrar una fiebre asociada a viajes. Esta va a ser una fiebre prioritaria en el sistema de salud, ya que es una fiebre potencialmente infecciosa hacia enfermedades pues letales y altamente contagiosas. Algunas de ellas pues es la malaria y principalmente en México el dengue. Aquí igual voy a cumplir los criterios de que tal vez el cuadro principal del dengue no se cumple, pero sigue siendo una fiebre. Fiebre, fiebre, fiebre y fiebre. Y al momento de realizar una historia clínica detallada, pues se encuentra que el paciente viajó a costas hace menos de una semana o una semana y pues se puede llegar a cumplir y se puede llegar a caracterizar en este punto que es una fiebre asociada a viajes. Siguiendo, vamos a encontrar una etiología. Dentro de la etiología, los artículos más nuevos lo van a clasificar por porcentajes. El más común y el más característico es una etiología infecciosa. Va a incluir enfermedades específicas, como lo puede ser la tuberculosis, en su estado extrapulmonar o miliar. También podemos encontrar algún tipo de endocarditis infecciosa y abscesos intraabdominales. Estos en artículos pediátricos que encontré, los abscesos intraabdominales son los más comunes de fiebre de origen desconocido en pacientes pediátricos, al igual que la brucelosis y las micobacterias. Y pues en pacientes inmunodeprimidos van a ser principalmente infecciones oportunistas como hongos y toxoplasmosis. Como lo comentaba el doctor, pues en pacientes oncológicos, al momento de realizar una transfusión sanguínea, pues abrimos la puerta principalmente a estos dos tipos de patógenos. Continuando con las etiologías, encontramos que también una de las más comunes es una miscelánea, que es básicamente una reacción a un fármaco o puede también ser una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar, una tiroiditis, una sarcoidosis. Básicamente, yo le digo la horchata. ¿Por qué? Porque tiene de todo. Uh-huh. Pues básicamente va a ser el 10% de los casos en adultos. Si no tiene un diagnóstico etiológico aparente, pues se va más hacia este punto. Siguiendo con el porcentaje, encontramos a los trastornos reumáticos sistémicos. Principalmente, pues va a ser el lupus eritematoso y la artritis reumatoide. Recordemos que la fisiopatología de la artritis es una inflamación crónica. Entonces, hay algunos pacientes podemos ver algunos pacientes en donde tal vez la articulación no les duela, pero al principio de la enfermedad empiecen con una fiebre recurrente. Es algo interesante, a mí me pareció interesante, ya que principalmente pues es raro, básicamente sí es raro. No hay dolor, hay fiebre, posteriormente sí aparece el dolor y aparece pues la inflamación crónica. Y por último tenemos una etiología de neoplasias. Es poco común, sin embargo, sí puede llegar a ser. Y aquí podemos encontrar linfomas, leucemias, carcinomas de células renales, carcinomas ováricos, enfermedad de Castleman, carcinoma hepatocelular e inclusive metástasis. Como decía el doctor, principalmente al inicio puede que solo esté la fiebre, pero si encontramos
síntomas y signos asociados como pérdida de peso repentina, eh, una coloración blanquecina del paciente, que no tenga color, que la sangre no tenga una buena permeabilidad, pues podemos empezar a sospechar de algún tipo de neoplasia. Siguiendo con esto, tenemos una evaluación diagnóstica. Todos los artículos y los libros nos van a hablar acerca de una anamnesis bastante detallada. Al no cumplir con un cuadro específico de alguna enfermedad, tenemos que literal preguntarles de todo: qué comió, qué hizo, cómo se llama su abuelita, todo, 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 todo. Y generan un tipo de cuadrito de anamnesis en donde primero empiezan por la enfermedad actual, qué le duele, qué tiene, qué siente, qué pasa, siguiendo una revisión por sistemas, desde lo más inespecífico, como pues ayer bajé 2 kilos, doctor, hasta sudo en las noches, me duele la cabeza cuando hay mucha luz, cosas así bastante específico. Vamos a seguir con antecedentes personales y pues antecedentes sociales. Esto regularmente no se incluye en una historia clínica, sin embargo, aquí sí lo vamos a incluir, que son los antecedentes sociales, como de, pues yo hace como 5 meses tuve un amigo africano, ¿no? O hace como 2 meses fui a visitar a mis abuelitos de la costa, algo así. Vamos a encontrar antecedentes familiares y es importante revisar los registros previos para descartar o confirmar pruebas. Regularmente, pues, cuando hay una fiebre de origen desconocido hospitalaria, se realizan pruebas sanguíneas cada cierto tiempo. Entonces, es de vital importancia que nosotros estemos revisando esas pruebas para ver si en alguna un valor, así sea lo más mínimo, pudo salir tantito del rango normal o inclusive bajar. Y pues todos los artículos también mencionan un examen físico pues bastante repetido. Con cada evaluación tenemos que evaluar su apariencia general, palpación, inclusive podemos hacer una percusión dental. Esto para descartar algún tipo de neoplasia o algún tipo de descalcificación. Y pues implementar auscultación cardíaca y pulmonar. Siguiendo vamos a encontrar las pruebas complementarias iniciales, principalmente pues laboratorios. Aquí vamos a encontrar hemogramas, la BCG, la PCR, pruebas hepáticas, LDH, ferritina, serologías para todo tipo como VIH, virus de Epstein-Barr, hepatitis, brucelosis, coxiella. Básicamente, cuando tenemos un paciente así, no tenemos que descartar ninguna enfermedad y tenemos que intuir que el paciente está contagiado de todo. Seguimos con cultivos. Podemos incluir hemocultivos, cultivos de orina, de esputo, PCR para encontrar algunas micobacterias. Y en pruebas de imagen, todas las que podamos hacer: radiografías de tórax, ecografías abdominales, tomografías computarizadas de tórax, de abdomen, de cerebro, todo en caso de que sigamos sin encontrar una afección a nuestra fiebre de origen desconocido. También debemos de realizar pruebas avanzadas si es que aún no hemos llegado a encontrar pues la etiología de este, y podemos realizar ecocardiogramas y biopsias dirigidas, ya sean a ganglios en caso de sospechar algún tipo de neoplasia. Y pues podemos también realizar pruebas específicas como gota y galactomano, así la encontré, que es para cosas específicos. Y bueno, para su manejo y su pronóstico, el manejo inicial es paracetamol de 500 miligramos cada 6 a 8 horas y tenemos que evitar AINES, ya que como va a ser una fiebre recurrente, el uso de AINES prolongados nos va a traer más riesgo que beneficio. Entonces, el manejo inicial es con AINES.
Y pues regular también una cobertura antibiótica amplia en caso de que sea una etiología infecciosa. Y principalmente el tratamiento y lo que vamos a usar es, una vez encontrando nuestra causa, nuestro patógeno o algún tipo de neoplasia, tratarlo inmediatamente. Y pues en fiebres idiopáticas necesitamos una observación periódica y continua. Regularmente pues el pronóstico va a depender de la etiología. Obviamente si es una etiología de tipo neoplásica y maligna, pues el pronóstico no va a ser alentador. Y en dado caso de que sea una etiología infecciosa, el pronóstico va a ir regularmente pues muy bien. En nuestra etiología infecciosa, nuestra mortalidad va a ser menor al 10%, en neoplasias va a ser del 20 al 30%, de forma idiopática va a ser del 10 al 20%, y tendremos que seguir al paciente monitoreándolo para algunas complicaciones como hemofagocitos. Esta es mi bibliografía, utilicé el Harrison de medicina interna y pues varios artículos. Sí, fíjate que, perdón, otra vez, ese es un buen libro de referencia para este tema. Muy bien. ¿Tienes algún artículo respecto a lo que platicaste, Samuel? Sí, doctor, permítame. Sí, gracias. Sí, compañeros, nuevamente reitero, la fiebre en esencia es una alarma, y la alarma puede ser tan grande o tan pequeña como ustedes la sepan interpretar. Es muy común que cuando pase yo visita en el hospital, luego me dice el interno, el residente, es que tiene fiebre. Y ya están pintándolo como la tragedia griega, ¿no? Porque lo operaron de una colestectomía y vemos que pues, los drenajes están claros, no fue una fase muy avanzada, sino una fase inicial. Entonces, uno se puede pensar, bueno, ¿y por qué la fiebre, no? Y las causas de fiebre iniciales posoperatorias, al menos en lo que yo hago, se los voy a decir, pongan atención. La primera causa es respiratoria siempre. Siempre, siempre, siempre. No hay de otra. ¿Por qué razón tendría que ser respiratoria, doctores? ¿Quién contesta? Pues bueno, en cirugías Ajá. es como en el momento de la intubación, que como Pero, literal estamos metiendo un tubo hacia tráquea. tienes toda la razón, Nos- pero piensa lo que acabas de decir. O sea, el paciente se acaba de operar y la cirugía fue hace pocas horas. ¿Tú crees que alcance eso ser suficiente para generar fiebre? Según lo que vimos, ¿no? Lo que hemos platicado del periodo prepatogénico, patogénico, debe haber un tiempo de evolución, ¿no? Bueno, entonces cambio mi respuesta y Ajá. sería un poquito más inclinada hacia, pues, un mecanismo inflamatorio. Es correcto. Un mecanismo Ajá. inflamatorio puede generar eso, pero se me hace mucho, ¿no? Bueno, a mí en lo particular se me hace mucho. ¿Quién opina algo diferente? Esa respuesta que me acabas de dar es la que todo el mundo me da. ¿Qué le sucede a todos los pacientes de todo el mundo que opera cualquier cirujano, que tiene sí o sí a fuerza? ¿Alguien de ustedes ha sido operado? ¿Nadie? ¿Todos son así sin cirugías? No escucho. A mí sí me han operado. ¿De qué te operaron? Pues me rompí mi cúbito en alguna ocasión y me tuvieron que operar. Ándale, perfecto. Esa es una situación que quizá sea un poco diferente a lo que yo hago, pero se aplica. ¿Qué sentías después de la cirugía? No, pues la despertar de la anestesia sí está como complicado, ¿no? Sientes como que traes una cabezota y así. ¿Pero qué sentías donde te operaron?
Sí, como hormigueo, globosis. Sentías dolor también, ¿no? Sí. Bueno, en particular en la cirugía abdominal hay dolor. Y explíquenme ustedes qué pasa con el dolor. Si te- Activa pirógenos, ¿no, doctor? Aparte de que activa pirógenos, lo que genera el dolor en la cirugía abdominal es que no respiras adecuadamente, porque te duele. ¿Cuáles son los músculos inspiratorios y cuáles son los expiratorios? Los intercostales y el diafragma. Ajá, esos unos. Y también, ¿qué intervienen? ¿Qué otros músculos intervienen aparte de los esos que tú dijiste? Porque sí, es cierto. Los músculos abdominales. Así es, justamente. Entonces, si tú mueves tus músculos abdominales, cada vez que respiras, pues te va a doler. Entonces, tratas de respirar muy suavemente, ¿no? Hagan la prueba cuando pasen visita, un paciente recién operado, pídanle que respire profundo, que como si fuera a hacer una zambullida en una alberca o fuera a nadar, y van a ver que el nivel de inspiración, de ampliación y amplexación es disminuido. Entonces, cuando no respiras tan profundo, la causa número 1 es respiratoria, por esa razón, porque no respiras profundo. La causa número 2, ¿qué se les pone a todos los pacientes que se operan? De lo que sea. ¿Qué te pusieron a ti antes de operarte? Hidratación. ¿Y cómo O te sea, pusieron? líquidos. Pues endovenosa. Exactamente. Entonces, todos los catéteres pueden generar inflamación en las venas y eso puede generar fiebre. Puede ser fiebre de origen desconocido. Entonces, las flebitis generan esto. ¿Y las flebitis a qué evolucionan? Infección. No, las flebitis evolucionan a tromboflebitis. Y los trombos también generan fiebre. Ajá, es la tercera causa. O sea, la flebitis en las venas periféricas y inclusive pudiera generar un trombo en las venas grandes si no tienes movimiento. De ahí la importancia de mover al paciente. Ajá. Y después vienen, efectivamente, como decía el compañero, los accesos. Si le pones una sonda Foley, pues estás metiendo algo sucio a una cavidad, pues digamos, limpia. La intubación, evidentemente, metes bacterias al tracto respiratorio, ¿no? Y ya finalmente la causa, pues, puede ser algo que tenga que ver con el procedimiento inflamatorio que tiene una infección o propiamente la cirugía. Entonces, esas son las causas, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues escuchemos aquí a Samuela que nos platique de su artículo de fiebre de origen desconocido. Muy bien. Gracias, doctor. Adelante. Yo encontré este artículo, es del agosto de 2023, y me gustó porque también de aquí saqué bastante información. El artículo pues empieza hablando sobre los autores que la descubrieron. En este caso aquí lo marca. Fue Dres Pretzdorf y Bismuth. Sí. Incluye lo que son los tipos de etiologías, como etiologías no infecciosas inflamatorias de células gigantes o arteritis, también lupus eritematoso, gota, pseudogota, sarcoidosis. Pues marca también todo el tipo de etiologías que tiene, Sí. y al igual pues epidemiología. Y lo que me gustó del artículo es que también marca la historia de, de este tipo de patología. Acá lo voy a traducir para que se vea mejor. Ya está traducido. No sé si lo alcance a ver bien, doctor. ¿Se ve bien? Sí, sí se ve bien. Sí, sí, sí. Excelente, sí. Pues yo creo que ahora que lo compartas aquí a nuestro chat de tu presentación y tu artículo, nos va a permitir enriquecer un poquito nuestro acervo cultural médico
para que en los momentos de pase de visita y sobre todo los momentos donde tenemos que hacer una reflexión diagnóstica, tengamos la mayor cantidad de elementos posibles y podamos juzgar y tener pues esa capacidad de tener el mejor diagnóstico, el más oportuno, que habíamos hablado en sesiones anteriores, diagnóstico oportuno para tratamiento oportuno y limitar las rehabilitaciones o las secuelas, ¿verdad? Entonces, sí, muy interesante tu clase, un tema, como tú bien dices, corto, donde hay controversias, donde el tema de infección se mezcla con problemas inflamatorios, de origen reumatológico, con problemas oncológicos, que debemos nosotros tener la agudeza mental de poder discernir cuál es cuál, ¿verdad? Y de ahí se mide la grandeza del médico. La grandeza del médico no se mide en relación a los likes que tenga en su Facebook o en sus redes sociales. Eso y nada es justamente lo mismo. Actualmente está muy de moda y que se toman fotos y fotos y fotos. Y cuando estamos en el quirófano y les pregunto, pasamos visita o cosas así, no tienen ni la más remota idea. Entonces, eso, un médico de verdad actúa con conocimiento, un médico del montón es el que se dedica a hacer esas tonterías, ¿no? Los médicos tenemos un trabajo demasiado serio para permitirnos tales sonzadas. Entonces yo les invito a que sean serios, investiguen y tengan el conocimiento para que lo puedan aportar al paciente y eso les dé a ustedes fama adecuada. Muy bien, ¿alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Bueno, pues si no tienen preguntas o dudas, el próximo lunes nos saludamos a la 1 de la tarde porque tenemos nuestro examen, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, pues entonces vamos a trabajar. Nos estamos saludando después. Doctor, una pregunta, ¿es el examen y las exposiciones o solo será el examen? No, el examen. Vamos a hacer un examen de 10 preguntitas, normal, con lo que ya revisamos, con lo que leímos, profundice sus conocimientos. No son preguntas rebuscadas ni imposibles todo lo que hemos visto, lo voy a preguntar allí, de manera concreta, para que podamos tener una calificación justa. Entonces, si no hay más dudas, pues los saludo el próximo lunes. Les deseo una buena semana y estamos en contacto. Se cuidan. Gracias, doctor. Gracias. Igualmente. Bye.